se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Muy buenas noches para todos mis hermanos queridos de las diferentes partes del mundo que nos acompañan esta noche a través de esta cadena, que es uno de los instrumentos que Dios está usando para predicar su evangelio final sobre este planeta Tierra. Le doy un caluroso abrazo en Cristo Jesús a todos mis hermanos en la fe. Y gracias por el privilegio y la oportunidad que me dan ustedes para trazar la palabra de Dios. Vamos a orar, a doblar nuestras rodillas como es nuestra costumbre, humildemente, y vamos a pedir la dirección de Dios, nuestro Padre Eterno. Allí donde nos encontremos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Eterno, por darnos el privilegio de hincar, de doblar nuestra rodilla ante el trono de tu santa y divina gracia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras para estudiar tu santa y divina palabra. Ante el trono de tu gracia, Señor, imploramos tu misericordia, el perdón por nuestros pecados. Imploramos que nos ayudes, que si es tu santa y divina voluntad, a través de tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para entender y comprender tu palabra. Acompáñanos a través de tus santos ángeles. Si es tu santa y divina voluntad, acompáñanos a través de tu Santo Espíritu. Señor, y en estos momentos que voy a trazar tu palabra, úngeme, Señor, con el carbón encendido de tu altar, con el poder de tu Santo Espíritu, para enseñar tu palabra con poder, a la luz de un categórico, así dice Jehová, un escrito está, Padre Eterno. Dirígeme, Señor, yo soy solo polvo, que este tema solamente sea para la honra y gloria de tu santo nombre, y que aquí el único que sea ensalzado y alabado y glorificado seas tú, Señor, y tu Santo Espíritu, porque esta sabiduría viene solamente de tu Santo Espíritu. Solo te pido el permiso, tu autorización, tu bendición, tu dirección, Señor, para trazar tu palabra. Que si es tu santa y divina voluntad, me uses. Úsame, Señor, como instrumento poderoso en tus manos para predicar el mensaje de la verdad presente para este tiempo, para que las almas despierten, para que las almas se despierten del sueño, de la indiferencia, de la pereza, de la ingratitud, del enfriamiento, ese enfriamiento que hay en cada alma por el amor a la segunda venida de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Padre Eterno, si es tu santa y divina voluntad, despierta las almas. Úsame, Señor, como instrumento poderoso en tus manos para predicar y enseñar tu santa y divina palabra. Acompáñame, Señor, a través de tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra, que a esta hora, Señor, a través de esta cadena, estamos conectados para escuchar tu palabra. Dirígenos y enséñanos a través de tu Santo Espíritu. Súplicas que te pedimos, Señor, no habiendo méritos en nosotros, sino solamente en la justicia perfecta y en los méritos santos que se llama Cristo Jesús. Las señales evidentes del pronto regreso de Cristo y del fin del mundo. O también estamos contestando la pregunta que habíamos hecho en nuestro primer tema, que era, ¿será que estamos en la última generación de este planeta Tierra
que ha de ver venir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos y ha de ver el fin de este planeta Tierra? ¿Será esta la última generación? Parte 3. Este es el tema. Entonces, parte 3. Bueno, haciendo un recuento, mis queridos hermanos, del tema anterior, de Mateo capítulo 24, habíamos quedado parados sobre el versículo 15, para ser más exactos. Versículo 15, creo que les había adelantado alguito. Mateo capítulo 24, versículo 15, les había adelantado alguito en el tema pasado. Bueno, habíamos visto el verso 14, de Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habíamos dicho que este versículo 14 se cumple en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. ¿A través de las palabras de quién? Dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya habíamos explicado eso en el tema pasado. Y que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo a través del pueblo de Dios, a través del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, y que se cumplen las palabras del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, verso 16, donde dice que yo tengo otras ovejas que no son de este redil y oirán mi voz. Y habíamos dicho que esa voz es la misma voz de Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Entonces la voz de Cristo en su ángel que es el movimiento del cuarto ángel que predica a las ovejas la verdad presente para que salgan de todas estas organizaciones religiosas que están en apostasía, que han caído en apostasía. Ya habíamos dicho que eso incluía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como corporación, como iglesia eclesiástica, como corporación eclesiástica, se había convertido o se ha convertido en una iglesia caída. Entonces, los hijos sinceros de Dios tienen que salir de allí, y no solamente de la Iglesia Adventista, sino de todas las denominaciones religiosas que a través del ecumenismo, el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa, que son los tres brazos del papado, que son los tres brazos de Roma, del Vaticano, de Roma papal, para unir a los reyes de la tierra y unir a las religiones y a la política, para prepararlos para la batalla del gran día Dios Todopoderoso. Lo vimos la vez pasada en Apocalipsis capítulo 13, verso 13 y versículo 14. Y también lo vimos en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a ir rápidamente. Apocalipsis capítulo 16. Esto es un recorderis de lo que vimos la vez pasada. Apocalipsis capítulo 16, el verso 13 y el verso 14. Donde dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Ya explicamos por qué de la boca, ya explicamos por qué a maneras de ranas, ya explicamos quién es la bestia, ya explicamos quién es el dragón, ya explicamos quién es el falso profeta y por qué a maneras de ranas. Ya explicamos todo eso. Dice que son espíritus de demonios, que son espíritus, dice el verso 14 de Apocalipsis 16. Verso 14 de Apocalipsis 16, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Ya explicamos todas estas cosas, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Vimos por qué el Papa viaja a todas las partes del mundo. ¿Por qué el Papa viaja a todos los países del mundo? Y se reúne con el poder político y se reúne con el poder religioso. Aquí está el cumplimiento de esa profecía delante de nuestros ojos. Apocalipsis 16, verso 14. Que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Entonces, es la unión de todas las religiones, es la unión de la parte política, es la unión de la economía, las religiones y la política, la economía y la religión en el mundo entero. ¿Con quién? Con la cabeza del nuevo orden mundial, que es el papado. Cumplimiento de versículo 14 de Apocalipsis capítulo 16 delante de nuestros ojos. En todo el mundo para reunirlos. Ahí está, la reunión, todas las iglesias. Vuelvo y recalco esto y lo repito hasta el cansancio porque no se nos debe olvidar y no se nos puede olvidar. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día
Dios Todopoderoso. Entonces, del Dios Todopoderoso. Entonces, aquí vemos en este versículo 14 que se está cumpliendo delante de nuestros ojos cómo el papado está fornicando con todos los poderes religiosos. Y al estar fornicando con todos los poderes religiosos, entonces vemos de que las iglesias se están uniendo, que las iglesias se están uniendo con la iglesia, todas las iglesias se están uniendo con la iglesia católica apostólica romana, y que todas las iglesias se están uniendo con la iglesia católica apostólica romana, y a través de sus tres brazos, que son el Concilio Mundial de Iglesias, a través del ecumenismo y a través de los festivales de libertad religiosa, y que al unirse con esta iglesia, con la iglesia católica, siendo la cabeza del nuevo orden mundial, siendo ella la cabeza del nuevo orden mundial, al estar uniéndose con ella, están aceptando el falso día de reposo, que es el domingo, están aceptando las doctrinas de Babilonia, están aceptando las doctrinas de Babilonia. Por eso Apocalipsis capítulo 17, verso 12, dice, Apocalipsis 17, verso 12 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces aquí está claritico como el agua, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino, los moradores de la tierra, ahí está, aquí lo vemos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado. Esta razón, aquí encontramos la razón por la cual el papado se reúne con todos los reyes, con todos los gobiernos de la tierra, ahí está, Apocalipsis 17, verso 2. Se reúne, el papado se reúne con los gobiernos de la tierra en diferentes, por esa parte, por esa causa, por esta razón, cumpliéndose la profecía delante de nuestros ojos, es que el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, y este Papa se la pasaban viajando en todo el mundo, y se reunían con todos los gobiernos, y luego se reunían con los poderes religiosos, con los líderes religiosos de las iglesias evangélicas protestantes, y de todas las denominaciones, incluyendo los musulmanes, incluyendo el pueblo de Israel, el Israel literal, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está. Y dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, todas las iglesias que están unidas a través del ecumenismo, el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa, están embriagándose con el vino de la fornicación de la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. De la gran ramera, Babilonia la grande, por eso le llama la grande. Entonces, por esta razón, hermanos, estamos viendo claritico, que la profecía se está cumpliendo, delante de nuestros ojos, ¿Cómo las iglesias han echado por el piso la verdad? Y la iglesia adventista, teniendo la verdad, las iglesias adventistas han echado por el piso la verdad y están fornicando con Roma, cumpliéndose así la profecía de Apocalipsis capítulo 16. Están cumpliendo la profecía para reunirlos, o sea, ellos se están reuniendo en un solo cuerpo. ¿Con quién? Con Babilonia la grande, la ramera de Apocalipsis capítulo 17, la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, yo quiero leerles un pasaje de la sierva del Señor que está en Maranata, la página 188. Maranata, página 188, miren lo que dice la sierva del Señor. Maranata, página 188, el párrafo 1. Maranata 188, el párrafo 1, nos dice lo siguiente. Dice, cita la sierva del Señor, Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y verso 14. Y dice, y salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a maneras de ranas. Aquí vemos que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Van a dónde? A los reyes de la tierra, o sea, la unión de iglesia y Estado. Aquí está. Para reunirlos, ¿qué es lo que hay? Una reunión. ¿Y a través de qué es esa reunión?
esa reunión a través del Concilio Mundial de Iglesias, el ecumenismo y los festivales de libertad religiosa, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está. Por el decreto que imponga la institución del papado, dice la sierva del Señor, por el decreto que imponga la institución del papado, en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo, ojo, ¿cuándo qué? Cuando el protestantismo extienda la mano a través del doble abismo para asir la mano del poder romano. Ojo, vuelvo y leo. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del poder, a través del abismo, para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo, para darse la mano con el espiritismo. Entonces, ¿qué están haciendo o qué hicieron las iglesias evangélicas protestantes desde el año 2000 para acá, o desde muchos años más atrás, pero en estos últimos años, desde el año 2000 para acá, y con más fuerza desde el año 2008 en adelante, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016? ¿Qué fue lo que pasó? Esta profecía se cumplió delante de nuestros ojos. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir, o sea, para darse la mano con el poder romano, y se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la incidencia de esta triple unión, ¿esta triple qué? Unión. Entonces note con cuidado que aquí hay una triple unión, la misma que está hablando Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, el verso 13 y verso 14. Apocalipsis capítulo 16, el verso 13 y el verso 14. Bajo esta triple unión. ¿Y cómo fue que se unieron? A través del ecumenismo, a través del Concilio Mundial de Iglesias y a través de los festivales de libertad religiosa. O sea, a través de la famosa, así llamada, entre comillas, la libertad religiosa. Eso es una falsa libertad religiosa. ¿Por qué es una falsa libertad religiosa? Porque les dieron libertad, supuestamente libertad religiosa, pero únicamente se la dieron a las iglesias que se unían o que se unieron al Estado y que se unieron a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, los que no se unieron o los que no nos unimos con la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de los festivales de libertad religiosa y a través del ecumenismo y a través del Concilio Mundial de Iglesias, los que no nos unimos, entonces somos declarados herejes, enemigos de la paz, somos declarados disidentes. Nos llaman como disidentes. ¿Han escuchado esa palabrita en la Corporación Adventista del Séptimo Día? Esa es la causa por la cual nos llaman disidentes. Disidentes porque supuestamente somos enemigos de la paz. Pero Cristo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada. ¿Y cuál es esa espada? La espada del Espíritu, la palabra de Dios, porque no podemos unirnos con aquellos que violan la ley de Dios. En San Juan capítulo 17 habla de la verdadera unidad. San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo habla de la unidad entre Él y el Padre, y ora por su pueblo, y ora por sus discípulos para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, Cristo oró por nosotros para que fuéramos uno, pero para que seamos unos en principios, seamos uno en las doctrinas, en la verdadera santa ley de Dios. Sí debemos unirnos, y el pueblo de Dios debe unirse, pero debemos unirnos en los 10 mandamientos, debemos unirnos en las características del verdadero pueblo de Dios. ¿Y cuáles son las características del verdadero pueblo de Dios? En el tema pasado lo vimos que es la ley y el testimonio, según Apocalipsis capítulo 19, verso 10, y según Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. ¿Qué es el testimonio? Dice, yo me postré, Apocalipsis 19, 10, yo me postré al ángel, dice Juan, para adorarle, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Tus hermanos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahí están las características del verdadero pueblo de Dios, el espíritu de la profecía. Entonces, el remanente, según Apocalipsis capítulo 12, el verso 17, la mujer, la descendencia y el resto, lo vimos en el tema pasado. La mujer, que son las iglesias evangélicas protestantes, y el dragón se llenó de ira contra la mujer,
y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí vimos en el tema pasado que aquí hay 3 grupos. La mujer, que son las iglesias evangélicas protestantes, y la descendencia que salió de las iglesias evangélicas protestantes, ¿quién es? La iglesia adventista del séptimo día. Y el resto que sale de la iglesia adventista del séptimo día, ¿quién es? El 4º ángel de Apocalipsis 18. Entonces aquí hay 3 grupos según Apocalipsis capítulo 12, verso 17. La mujer, que son las iglesias evangélicas, la descendencia, que es la iglesia adventista, y el resto que sale de la iglesia adventista, el remanente. Y contra ese remanente es que hace guerra Satanás. Y ese remanente tiene 2 características. Y esas 2 características, ¿cuáles son? Los mandamientos de la ley de Dios y el testimonio del espíritu de profecía. Por esa razón, la iglesia adventista no puede ser contada como el resto o como el remanente. La iglesia adventista como corporación, como organización eclesiástica. ¿Por qué razón no puede ser contada? Porque es una iglesia que se ha unido y ha cumplido y está cumpliendo las características y está cumpliendo la profecía de Apocalipsis capítulo 16, el verso 14. Se ha unido en un solo cuerpo con las iglesias evangélicas protestantes y se ha unido en un solo cuerpo con la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del Concilio Mundial de Iglesias, porque la Iglesia Adventista es miembro del Concilio Mundial de Iglesias y es miembro del ecumenismo. Y el Concilio Mundial de Iglesias también es sostenido por los diezmos de los feligreses. Por lo tanto, los diezmos de todos esos sinceros que van a las iglesias evangélicas protestantes, los diezmos de todos esos sinceros que van a la corporación de la iglesia adventista del séptimo día, una parte va para sostener el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Y quién es la cabeza del Concilio Mundial de Iglesias? Los jesuitas. ¿Y quiénes son los jesuitas? El brazo derecho de Roma. Entonces, los sinceros deben salir de allí para conformar parte de ese resto de Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Ese resto, ¿contra quién va a pelear? Y contra quién está peleando el dragón, contra quien hace guerra Satanás, el dragón. Entonces, mis queridos hermanos, volvemos al texto de Maranata, página 188, cuando nos dice, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separa completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo. ¿Qué es lo que hizo el protestantismo y la iglesia adventista del séptimo día? Se dieron la mano a través del abismo. ¿Para darse la mano con quién? Con el espiritismo. ¿Acaso la iglesia católica no es una iglesia espiritista? Claro que sí. Para darse la mano con el espiritismo. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, ¿de esta triple qué? Unión. Nuestro país repudia todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. ¿Y haga qué? Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Y que qué? Y que el fin está cerca. Esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos, hermanos. Delante de nuestros ojos. Esta es la razón por la cual hoy en día la iglesia adventista se ve apostasía por todos sus lados. Esta es la razón por la cual muchos evangelistas como Cas Luna, ustedes lo han escuchado con su mentor Samuel Rodríguez, uno de los que trabaja para el Vaticano, este señor Cas Luna, que todas las iglesias evangélicas protestantes lo idolatran, las grandes masas, los grandes ríos de personas, grandes mares de personas lo idolatran, donde tiene su propia iglesia, y iglesia que vale millones de dólares. Esta iglesia, que van grandes multitudes allí, y el tipo dice, en un video por ahí, ¿dónde? Le dice Samuel Rodríguez, le pregunta a Cas Luna, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y le contesta Cas Luna, para Roma. Dice, vamos de vuelta a Roma, le dice Samuel Rodríguez, vamos de vuelta para Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Y dice Cas Luna, amén. Así contesta Cas Luna, amén. Entonces, esto es una evidencia clara de la apostasía tan tremenda que hay en las iglesias evangélicas protestantes y junto con la iglesia adventista del séptimo día, a través de su representante, Gano Diop, John Grass, Bert Dix, todos los representantes que ha tenido el señor John Grass,
el señor Bergis, que fue el primero, luego fue Joe Grass, director de Libertad Religiosa, y después ahora el señor Gano Diop, el negrito, el de tez negra. Este personaje es el representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ante el Vaticano, es el delegado, es el representante, es el embajador de la Iglesia Adventista, de la Corporación Adventista, de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ante el Vaticano, es su embajador, y se ha abrazado y se ha dado la mano. ¿Con quién? Con el Papa Francisco I, con Jorge Mario Bergoglio, el representante de Satanás de la tierra, el anticristo mismo, cumpliéndose así lo que estábamos leyendo en Maranatha, página 188, párrafo 1. Y la sierva del Señor también en el libro Eventos de los Últimos Días, página 252, mire lo que nos dice. Eventos de los Últimos Días, página 252, nos dice lo siguiente, 252. Dice, último párrafo 3 y párrafo 1, párrafo 3 y párrafo 4, y lo que dice la sierva del Señor. Los espíritus de demonios, ojo, ¿los qué? Los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra por todo el mundo. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Es la pregunta. ¿Lo estamos viendo? Dice, los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra. ¿Y qué es lo que estamos viendo en las noticias a diario? El señor Francisco I, el Papa viaja para Ecuador, el Papa viaja para Chile, el Papa viajó para Perú, el Papa viajó para Colombia, el Papa viajó para todos los diferentes países de Europa. Aquí lo vemos cumpliendo una agenda, véalo. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra. ¿Y a dónde van? ¿A dónde va el Papa? ¿A reunirse con quién? Con los gobiernos. ¿A reunirse con quién? Con los reyes de la tierra. Dice, por todo el mundo, para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en esta última lucha contra el gobierno de Dios. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos, hermanos queridos. ¿Cómo? El papado se reúne con los gobiernos de la tierra y con los grandes líderes religiosos a través del ecumenismo, el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa. Aquí vemos el cumplimiento, eventos de los últimos días 252, párrafo 3 y párrafo 4, dice, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Saliendo dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos bajo su bandera. ¿Bajo qué? Bajo su bandera, dice la 253 de eventos de los últimos días, el párrafo 0. Para reunirlos bajo su bandera. ¿Los está reuniendo bajo qué? Bajo el estandarte de Roma. Y hoy en día vemos la bandera del Vaticano, el estandarte de Roma, cómo se colocan las iglesias, en todas las denominaciones y organizaciones religiosas, se ha colocado en el estandarte de Roma, y aún en la iglesia adventista del séptimo día, se ha colocado también el estandarte de Roma, y ustedes lo pueden ver en sus videos ecuménicos, cómo allí se ve la bandera del Vaticano. Aquí estamos viendo, para reunirlos bajo su bandera, y prepararlos para la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Eventos de los últimos días, 253, el párrafo 0. Entonces, aquí vemos claritico cómo todas las iglesias se están uniendo. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Apocalipsis 16, verso 14. Y lo vimos la vez pasada, pero hoy lo hemos desglosado. La vez pasada lo vimos con Biblia y hoy lo hemos desglosado a la luz del espíritu de profecía. Biblia y espíritu de profecía, las características del verdadero pueblo de Dios, las características del remanente, del resto de Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Aquí lo estamos viendo. Ahora, sigamos adelante con nuestro tema. Vamos a devolvernos a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación, ¿qué? Desoladora. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, yo dije la vez pasada, y hoy lo vamos a aclarar y a desglosar, que esto, versículo 15 de Mateo capítulo 24, tiene 3 aplicaciones. Primera, ¿cuál es la primera aplicación? La primera aplicación, esta era una señal para el pueblo de Dios, el Israel antiguo, la iglesia cristiana. Para la iglesia cristiana, en la época, cuando los discípulos se le acercaron y dijeron, les dice Cristo allá en el Mateo 24, verso, respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esta profecía se cumplía para ellos allá, de Mateo capítulo 24, verso 15, y era una señal para ellos. Por eso, conflicto de los siglos, vamos a desglosar eso, conflicto de los siglos, el capítulo, en la página 28 de conflicto de los siglos, página 28, el párrafo 1 y párrafo 2. Vamos a ir rápidamente a conflicto de los siglos 28, párrafo 1 y párrafo 2. Dice, por tanto Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras, de cierto os digo que no le quedará aquí, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24, 2. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén conduciría a los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal, para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y libertar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso al oírle predicar los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron ambas cosas que sucederían al mismo tiempo. O sea, en otras palabras, explico. Esta es una profecía que tiene doble cumplimiento, que se cumplía allá y que se vuelve a cumplir otra vez en la segunda venida de Cristo. Por esa razón, como ellos pensaban que Cristo iba a venir en la época de ellos, por esa razón creían que se iba a cumplir el regreso de Cristo en la destrucción del templo de Jerusalén. Y se figuraba que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Sigo leyendo. Y al reunirse alrededor del Señor en el monte de los Olivos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá ante tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, verso 3. Entonces, dice acá la sierva del Señor en conflicto de los siglos, la página 28, el párrafo 3. El párrafo 3 dice, la profecía del Señor entrañaba un doble significado a la vez que anunciaba la reina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces, clarito como el agua. En Testimonios para los Ministros, la sierva del Señor, la 232, Testimonios para los Ministros, la 232, el último párrafo nos dice lo siguiente. 232 de Testimonios para los Ministros. Nos dice lo siguiente. Dice, 232, último párrafo de Testimonios para los Ministros, dice, todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora. ¿Cómo? Vuelvo en su rayo. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y que está proclamando el mensaje. Preparaos. Vuelvo en su rayo. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía. ¿Y qué estamos estudiando aquí en Mateo capítulo 24? Estamos estudiando el rollo de la profecía. ¿Ya? Unos pocos están señalando ahora, o sea que son unos poquitos los que están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y está proclamando el mensaje. Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios, guardando sus mandamientos. Este tiempo es para los mensajeros de Dios. Este tiempo es para los mensajeros de Dios. Deténgase para apuntar a aquellos que conocen la verdad. No se dice, vuelvo y leo. Este no es el tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntar a aquellos que conocen la verdad y que gozan con todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos de los que oigan el mensaje de la inmensa mayoría no creerán. ¿La inmensa qué? Mayoría no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios.
que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. ¿Cómo son llamados los siervos de Dios? Aquí dice que fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato con el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Y no importa cuándo se produzca el advenimiento de Cristo, no sorprenderá a estos falsos maestros que dicen paz y seguridad. Todas las cosas permanecen así desde el principio. Eso es lo que dicen ¿quiénes? Esos son los que dicen los falsos ministros que proclaman de paz y seguridad. Entonces, note con cuidado que esto nos está mostrando y ampliando la profecía de Mateo capítulo 24. Entonces, vamos a la primera aplicación. La primera aplicación que aquí se refiere, el versículo 15 de Mateo 24, se refiere, vamos a ver, que si aún escrito está lo que nos dice, a conflicto de los siglos, página 29, conflicto de los siglos, página 29, 28, último párrafo, y página 29, párrafo 0. Y vamos a desglosar la primera aplicación. Dice, Jesús declaró a los discípulos que los castigos que los castigos que iban a caer sobre la apóstata Israel, especialmente los que debían sufrir por haberlo rechazado y crucificar al Mesías, iban a producirse señales inequívocas y precursoras del espantoso desenlace de la hora a ciegas llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, verso 15 y Lucas 21, verso 20. Dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal preventiva. Entonces, ¿cuál es la primera aplicación? El sitio de Jerusalén, y cuando clavaron ¿qué? Cuando clavaron los estandartes romanos. Esa es la primera aplicación de Mateo 24, verso 15. Que tan pronto cuando clavaban los estandartes paganos del ejército romano en suelo sagrado, era una señal para los creyentes en Cristo. ¿Salieran de dónde? Salieran de Jerusalén y Judá. ¿Y huyeran a dónde? Y huyeran a los montes. Esa es la primera aplicación que Cristo nos da aquí en Mateo 24, verso 15. Esa estandartes era la abominación desoladora, que era la señal para ellos. Esos estandartes, nosotros sabemos por historia que el estandarte de los romanos era el águila, que ellos le tenían una imagen al águila y que el águila era un símbolo del dios Mitra, y el dios Mitra es el mismo dios Sol, el dios Sol, la oración del dios Sol. Entonces, los romanos adoraban al águila como a un dios y lo deificaban y lo tenían como un símbolo del dios Mitra. Y el dios Mitra para los romanos era el dios Sol, porque los romanos adoraban al dios Sol y lo adoraban en el primer día de la semana, que es el día domingo. Por esa razón es que hoy en día se guarda el domingo, porque el domingo es el día del sol, el día de la oración dedicado al dios Sol, al dios Mitra que adoraban los romanos. Y por esta razón, aquí lo llaman la abominación desoladora. Esta es la primera aplicación que podemos encontrar de que esos estandartes romanos era la abominación desoladora, ¿sí? Que hablaba el profeta Daniel. Pero la segunda aplicación de esa abominación desoladora, la vimos también en el tema pasado, pero en el contexto de este versículo 15, lo vamos a ver hoy. ¿Cuál es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel? Pues vamos a Daniel para que Daniel nos responda cuál es esa abominación desoladora. Vamos a ir a Daniel capítulo 11, verso 31. Daniel capítulo 11,
el verso 31 nos dice lo siguiente: y se levantarán de tu parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo desolamiento y pondrán la abominación desoladora. En muchas versiones bíblicas dice el continuo sacrificio, pero esa palabra sacrificio la colocó fue la Iglesia Católica Apostólica Romana para que no fuera identificada, para que ellos no fueran, la causa era para que ellos no fueran identificados como la abominación desoladora. ¿Por qué como la abominación espantosa o la abominación desoladora? Entonces, para que no fueran identificados, por eso le pusieron el continuo sacrificio. Pero la sierva del Señor, en Primeros Escritos, la página 74, el último párrafo, nos explica que esa palabra sacrificio fue añadida. Vamos a leerlo, página 74 de Primeros Escritos. Primeros Escritos, página 74, último párrafo. Nos dice la sierva del Señor, el capítulo se llama El tiempo de reunión. Dice la sierva del Señor: entonces vi, en relación con el continuo de Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor le dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Entonces, aquí encontramos que esa palabra fue ¿qué? Fue agregada. ¿Y cómo podemos demostrar también bíblicamente que fue agregada? Es muy fácil, porque el contexto de Daniel capítulo 11, como es Daniel capítulo 11, es un libro de historia, de profecía, y el capítulo 11 es un capítulo de profecía y es un capítulo de historia, o sea que se eslabona con la historia. Entonces el contexto no permitiría que la palabra sacrificio fuera ahí. ¿Por qué razón? Porque aquí viene la historia del Imperio Romano. Cuando nosotros vemos, viene la historia de Babilonia, de Medo-Persia, la historia de Grecia, y viene la historia del Imperio Romano en Daniel capítulo 11. Y como es en el contexto del Imperio Romano, por ende, a quien se refiere el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y fortaleza y quitarán ese continuo se refiere al Imperio Romano. Entonces, se levantarán de su parte tropas. Nosotros vemos que esta profecía de Daniel capítulo 11, verso 31, se cumplió ¿con quién? Con el Imperio Romano y la abominación desoladora. Y dice, y pondrán la abominación desoladora. Entonces, iba a ser quitado el continuo, el continuo iba a ser quitado y iba a ser agregada la abominación desoladora. Ese continuo representa al Imperio Romano, la Roma pagana. Conocemos un historiador del adventismo que se llama Uriah Smith. Y Uriah Smith nos explica en la página 222, 223 y 224 del libro Apocalipsis, del libro de Daniel, que viene siendo un historiador del adventismo y que explica estas profecías también, porque él eslabona la profecía con la historia. Y yo utilizo el libro como un gran historiador al señor Uriah Smith, explicando el verso 31, y aquí nos dice que al acercarnos en la página 222, al acercarnos al año 508, vemos que la dura crisis impotente ante el catolicismo y las influencias paganas que todavía no existían en el imperio hasta la conversión de Clodoveo, rey de los francos. Entonces, ¿qué ocurrió en el 508? Que les cuento la historia para no poderme a leer todas las páginas, la 222, 223, y fue que Clodoveo, rey de los francos, se convirtió del paganismo al catolicismo romano. Y en el 508 él puso sus tropas a favor del papado, al favor del papado. Él colocó sus tropas, Clodoveo colocó sus tropas. Clodoveo era el brazo o el peón o el ejército armado del papado para cumplir sus fines. Y después vimos cómo el papado utilizó
a las tropas de Clodoveo, a las tropas de los franceses para arrancar a los herulos, vándalos y ostrogodos del mapa de Europa. Entonces, cumpliéndose aquí la profecía de Daniel capítulo 11, verso 31, y también está en Daniel capítulo 12, el verso 11. Y dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Si nosotros miramos la fecha que Clodoveo subió al poder, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, dándole toda la autoridad y colocando su ejército en beneficio y en favor del Papa, o sea, hay una unión entre Iglesia y Estado, en otras palabras. Entonces, la Iglesia y el Estado se fusionan. La Iglesia Católica Apostólica Romana se fusiona con el poder del Estado y utiliza a las tropas de Clodoveo, el francés, rey de los francos, para cumplir sus fines. Entonces aquí vemos que habrían 1290 días. Si nosotros colocamos esa fecha, 1290 días, y a 1290 días le sumamos la fecha en la que Clodoveo hizo eso, que fue en el 508, entonces vamos a hacer una suma, 1290 días más 1290 días más 508, que fue la fecha de Clodoveo, cuando le entregó su ejército al papado, en beneficio y en favor del papado. Esto nos bota una fecha. ¿Y qué fecha nos da? 1798, que era el tiempo que iba a tener la Iglesia Católica Apostólica Romana para estos 1290 días para perseguir al pueblo de Dios, Entonces vimos cómo el cumplimiento de la profecía. ¿Y qué pasó en 1798? Nosotros lo sabemos por historia, que en 1798 fue cuando un francés, miren las coincidencias, que no son coincidencias, sino simplemente es cumplimiento, es repetición de la profecía. Un francés fue el que subió al poder al papado, y un francés fue el que lo bajó. En el 508 lo subió un francés, ¿quién? Clodoveo. Y en el 1798, ¿quién lo bajó? Un francés fue el que lo bajó. ¿Quién? Napoleón. A través de su general, el general Berthier. Nosotros ya conocemos la historia. 1798 le dieron una herida de espada a la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, hubo una separación entre Iglesia y Estado. Mientras que en el 508 fue la unión de Iglesia y Estado, en el 1798 fue la separación de la Iglesia y el Estado. O sea, le dieron una herida tan mortal que todos los países de Europa le retiraron las relaciones diplomáticas que había entre esos países con el Vaticano. Y ya la Iglesia no podía utilizar al gobierno civil de estos países para perseguir, torturar, matar y asesinar a los herejes a través del impío y diabólico y satánico Santo Oficio de la Inquisición. Entonces, lo que hizo durante la Edad Media, persiguió, mató y asesinó y torturó al pueblo de Dios. ¿Y utilizó a quién para hacer eso? Utilizó al Estado. O sea, era una unión entre Iglesia y Estado. Y esa unión, esa vida mortal, fue lo que lo separó a la Iglesia del Estado. Entonces ya la Iglesia no podía cumplir sus fines. Y ahí se cumplieron los 1290 días que está hablando Daniel capítulo 12, el verso 11. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, pregunta, ¿cuándo fue quitado la Roma pagana? Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. Esa fue, ¿quién? Roma pagana. Entonces, fue quitada la Roma pagana y fue instaurada, ¿qué? La abominación desoladora. Fue subida al trono de Satanás. ¿Quién? La abominación desoladora. Y esa abominación desoladora ya lo habíamos explicado a la vez en el tema pasado, que esa abominación desoladora representa ¿a quién? Al anticristo, que es el papado, que quita a Cristo y se coloca a él como perdonador de pecados, que quita al Espíritu Santo y se coloca como sucesor de Cristo en la tierra. Y nosotros vimos, según la Biblia, San Juan capítulo 14, verso 15 y verso 16, que el sucesor de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, es el Consolador, ese es el sucesor de Cristo en la tierra. Y según Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9, el sumo sacerdote y abogado
entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y ellos quitaron a Cristo y se colocaron ellos. Por esa razón fue que establecieron sacerdotes, establecieron el sacerdocio. El sacerdocio únicamente venía hasta que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y nosotros vemos a la luz de la Biblia que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, hubo una mano que rasgó el velo del templo, desde arriba hasta abajo, simbolizando así que el servicio de los sacrificios había terminado y el servicio de los sacerdotes había terminado. Por ende, en el nuevo pacto Dios estaba estableciendo era pastores y evangelistas, no estaba estableciendo sacerdotes. Entonces ellos quitaron a Cristo y se pusieron como sacerdotes. Nuestro gran sumo sacerdote es Cristo. Nuestra oración desoladora que habló el profeta Daniel tiene 3 aplicaciones. La primera aplicación era los estandartes romanos, eran los estandartes del Imperio Romano, tan pronto cuando fueran clavados ¿en dónde? En suelo sagrado. Esa era una aplicación. Pero la segunda aplicación representa al papado. Y estábamos explicando por qué representa al papado. Y decíamos que Daniel es el que explica esa abominación desoladora en Daniel capítulo 8, verso 12, y Daniel capítulo 11, verso 31, y Daniel capítulo 12, el verso 11. Vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 11. Aquí estamos estudiando profecía, hermanos. Daniel capítulo 11, el verso 31. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo. Estamos diciendo que ese continuo representa a Roma imperial, la Roma pagana, y pondrán la abominación desoladora. Entonces iban a quitar a Roma pagana y iban a poner ¿a quién? A la abominación desoladora. Ya habíamos explicado que esa abominación desoladora representa al papado porque quitó a Cristo y se colocó él. Quitó al Espíritu Santo y se colocó él. Esto lo explicamos en el tema pasado. Y Daniel capítulo 12, verso 11 dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, desde el tiempo en que se ha quitado ¿qué? El Imperio Romano. Y hasta la abominación desoladora habrán 1290 días. Si colocamos 1290 días, le sumamos 508, que fue la fecha cuando Clodoveo le entregó el poder a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y digo le entregó el poder porque hubo una unión entre Iglesia y Estado. O sea, Clodoveo era el rey de los francos, que hoy en día es Francia. Y Clodoveo se convirtió del paganismo del Imperio Romano al cristianismo, entre comillas, diríamos más bien al catolicismo romano. Al catolicismo, se convirtió al catolicismo romano, y en favor de eso, él entregó su ejército a beneficio del Papa. Y el papado utilizó los ejércitos de Clodoveo para erradicar de allí, del Imperio Romano, a los herulos, los vándalos y los ostrogodos. Y vemos que años más tarde, 30 años más tarde, cuando Justiniano subió al poder en el 538, declaró al papado cabeza visible de toda la cristiandad en el Imperio Romano, y lo declaró en toda Roma, en toda Europa, declaró al papado cabeza visible de toda la cristiandad en el 538, confirmándose así la profecía de Daniel capítulo 11, verso 31, y Daniel capítulo 12, verso 11. Se colocó la abominación desoladora y se quitó ¿a quién? Al continuo. Ese continuo representa ¿a quién? Al paganismo, representa al Imperio Romano. Entonces, la Roma imperial, la Roma militar pasó a ser una Roma ¿qué? Una Roma espiritual. Y el paganismo se bautizó en el cristianismo, entre comillas, y se unió el cristianismo con el paganismo y se formó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí vemos una unión, la amalgamación del cristianismo, con el paganismo, y se colocó la abominación desoladora, o sea, el papado. Entonces, esa es la segunda aplicación que nos da Mateo capítulo, es la segunda aplicación que podemos encontrar para Mateo capítulo 24, verso 15. Entonces, cuando leemos el texto ya lo vamos a entender mejor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces, ¿quién es esa abominación desoladora? En su primera aplicación era el Imperio Romano, y en su segunda aplicación, ¿quién es?
Roma papal. Y su tercera aplicación, ¿qué es? ¿Qué es la abominación desoladora? Entonces, en su segunda aplicación es la Roma papal, que quitó a Cristo, quitó al Espíritu Santo y se colocaron ellos como perdonadores de pecados, como Dios en la tierra. Le llaman Santo Padre, pero Mateo capítulo 23, verso 9 dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en ¿dónde? El que está en los cielos. Entonces, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, se refiere en la parte espiritual, ¿no? Está hablando en sentido espiritual. Entonces, como está hablando en sentido espiritual, hay un personaje hoy en día en la tierra que le llaman Santo Padre, le llaman Vicarius Filii Dei. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ese es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Si nosotros vamos a Daniel, al libro de Daniel, el capítulo 8, lo vamos a encontrar allí en el verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. Ese es el papado, véalo. Verso 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por eso he quitado el continuo. ¿Cuál es ese continuo? El imperio romano. O sea, por el papado se ha quitado la Roma imperial, la Roma militar y se ha colocado una Roma espiritual. Vea, fue quitado el continuo y en su lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el verso dice, a causa de la predicación le fue entregada el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad, cumpliéndose así la profecía de Daniel capítulo 7, verso 15, que dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cuál fue la ley que cambió el papado? Nosotros sabemos, el segundo mandamiento de la ley de Dios lo arrancó de los 10 mandamientos y por esa razón hoy en día la Iglesia Católica tiene imágenes y adora imágenes, venera imágenes y colocó imágenes ilustrativas supuestamente, pero las venera y las adora. Las imágenes de María, de los santos, que no es nada más que el paganismo disfrazado de cristianismo, el paganismo del Imperio Romano. Y arrancó el segundo mandamiento, arrancó el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el verdadero reposo, que es el santo sábado, y colocó en su lugar el primer día de la semana y lo colocó en los mandamientos como tercer mandamiento cuando es el cuarto mandamiento, y lo colocó como santificar las fiestas. ¿Por qué colocó santificar las fiestas? Porque ellos santifican toda una clase de fiestas paganas que vienen del Imperio Romano, que viene de los babilonios, que viene de los egipcios, que viene de todas estas civilizaciones antiguas que adoraban al día del sol. Como ellos dedicaban el primer día de la semana de adoración al sol, por esa razón la Iglesia Católica quitó el verdadero día de reposo, que es el sábado, y colocó el primer día de la semana, que es el domingo, en honor y adoración al dios Sol, el dios Mitra, que adoraban el Imperio Romano. Por esa razón los romanos tenían el águila, símbolo del dios Mitra, que para ellos era el dios Mitra, era un simbolismo del dios Mitra. Entonces, vemos cómo se cumple la profecía aquí. Vemos clarito cómo se cumple la profecía. Quitaron el continuo y colocaron la abominación desoladora. Hablaba palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué significa quebrantará? O sea, iba a perseguir. Y lo persiguió por 1260 días. Y cumplió la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 25, por tiempo, tiempos y medio tiempo, y la profecía de Daniel, capítulo 11, Daniel, capítulo 12, verso 11, hasta 1290 días. 1290 días que comenzaron en el 508 y nos lleva hasta 1798. Y los 1260 días que comenzaron en el 538 y nos lleva hasta 1798. ¿Por qué en el 538? Porque en el 538 la Iglesia Católica comenzó la profecía de esa persecución, que iba a perseguir a los santos del Altísimo, del Altísimo quebrantará. Entonces iba a perseguir, iba a matar, y esa persecución comenzó en el 538 y nos lleva hasta 1798. O sea que son dos profecías de tiempo que nos llevan a la misma fecha, a 1798.
la de los 1260 días y la de los 1290 días. Nos llevan ¿hasta dónde? Hasta 1798. ¿Y por qué 1798? Ya lo expliqué, porque 1798 fue cuando se le dio la herida mortal al papado y hubo una separación entre Iglesia y Estado, y la Iglesia católica ya no podía utilizar al Estado para perseguir y matar y torturar a los herejes en el impío y diabólico santo oficio de la Inquisición, entre comillas. Entonces, allí se cumple la profecía de Daniel. Ahí está la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, y la estamos explicando a la luz de Mateo capítulo 24, verso 15. Pero yo dije que había una tercera aplicación. ¿Cuál es esa tercera aplicación? Bueno, esa tercera aplicación es el signo de la autoridad del papado. Así como los romanos tenían una deidad que era el dios Mitra, y ese dios Mitra era el sol, y lo representaban a través del, haciendo imágenes, figuras talladas del águila. De la misma manera el papado también tiene hoy en día su dios Mitra, y ese es un día falso de reposo, que es el primer día de la semana, que es el domingo. El primer día de la semana ellos fueron los que cambiaron el día de reposo. Como cambiaron el verdadero reposo, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, lo arrancaron de la ley y pusieron el tercero como santificar las fiestas, y en ese santificar las fiestas pusieron la adoración al dios sol, el dios Mitra. Entonces, aquí encontramos la tercera aplicación. Por la historia encontramos la tercera aplicación. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Es un falso día de reposo, el falso día de reposo de la ramera de Apocalipsis capítulo 17, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese falso día de reposo es el domingo, en adoración al dios sol, el primer día de la semana. Ahora, esto lo confirma la sierva del Señor en el libro Maranata, página 178, el párrafo 1. Maranata, página 178, el párrafo 1. Vamos a leerlo. Maranata, página 178, el párrafo 1. Nos dice lo siguiente. Dice la sierva del Señor: no está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, el decreto que imponga el día de descanso papal, ahí está, véala. El decreto que ¿qué? El decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces aquí clarito vemos la tercera aplicación, que esa abominación desoladora que es un falso día de reposo. ¿El día de descanso qué? El día de descanso papal. Ahora, la pregunta es, hermanos queridos, ¿será que la Iglesia Católica, el papado, ya colocó este estandarte del domingo en el pueblo de Dios? Porque aquí dice, por tanto cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando veáis ¿qué? En el lugar santo la abominación desoladora. Ese lugar santo, en un sentido, representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque ellos fueron pueblo de Dios, ellos eran pueblo de Dios. Como corporación eclesiástica es el pueblo de Dios. Y la pregunta que yo hago aquí, en esta aplicación que le estamos dando, es, ¿será que la Iglesia Católica ha colocado su estandarte ya dentro de la Iglesia Adventista? ¿Ha colocado su bandera? Ya lo vimos, a través del ecumenismo está colocando su bandera, está colocando la bandera de Satanás en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero a la Iglesia Adventista, al unirse, y todas las otras iglesias, al unirse con el papado, están aceptando el primer día de la semana. Al unirse a través del ecumenismo, el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa, al unirse con esta iglesia ramera, están aceptando su día de reposo, están aceptando el primer día de la semana.
Están aceptando el primer día de la semana como día de reposo. Por lo tanto, al unirse, al darse en la mano, como decía Apocalipsis capítulo 16, verso 13 y verso 14, al darse en la mano, y como decía la sierva del Señor allá en eventos de los últimos días que lo leímos, al darse en la mano con el poder romano, están aceptando el vino de Babilonia. ¿Y cuál es el vino de Babilonia? La inmortalidad del alma y la santificación de un falso día de reposo, que es el qué. La santificación de un falso día de reposo, que es el domingo. Por ende, aquí estamos viendo también cumplimiento de Mateo capítulo 24, verso 15. Ellos están aceptando las doctrinas católicas al unirse con una ramera en un solo cuerpo, al unirse con la Iglesia Católica a través del ecumenismo, el Concilio Mundial de Iglesias y los festivales de libertad religiosa, están aceptando y están siendo parte de esa imagen de la bestia, están siendo parte de esa cola del dragón que es el falso profeta, según Isaías capítulo 9, el verso 15. Esa es la cola del dragón. Por ende, aquí vemos el cumplimiento de Mateo 24, verso 15, delante de nuestros ojos. Estamos viendo el pleno desarrollo, hermanos queridos, el pleno desarrollo, como la iglesia adventista está pisoteando la verdad para colocar la abominación desoladora en el lugar santo. Esa es una aplicación que de pronto no la habíamos visto desde esa perspectiva, pero hoy la estamos viendo, hermanos queridos, que el papado ha colocado su bandera dentro del pueblo de Dios, ha colocado su bandera dentro de la corporación adventista del séptimo día. Y aquí vemos, para los que somos sinceros, así como los sinceros allá, los cristianos, Cristo les dijo, cuando veáis la abominación desoladora, y esa abominación desoladora representa el falso día de reposo, representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana, sentándose ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Sigamos adelante con las profecías de Mateo capítulo 24. Entonces aquí vemos una de las señales que clarito delante de nuestros ojos se está cumpliendo hoy en día. Delante de nuestros ojos se está desarrollando. Este libro de Mateo capítulo 24 trae muchísimas cosas que ya hemos visto a través de este tema y que se están cumpliendo. Por ende, aquí vemos claramente de que la generación que viene estas cosas, como dice Mateo 24, verso 34, verso 33 y verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y que la generación que viene estas cosas, conoced, dice el verso 36, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, en otras palabras, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, hermano querido, hermanos sinceros que se encuentran en las diferentes denominaciones y que se encuentran en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Prepárense y salgan de estas iglesias, porque si no salen van a recibir las plagas. ¿Por qué las van a recibir? Porque se están convirtiendo en cómplices de sus pecados, se están convirtiendo en cómplices y partícipes de sus pecados. Y si no quieren recibir las plagas, deben salir de allí. Por dos razones deben salir: porque no deben ser partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, el verso 4. Seguimos adelante con el tema de Mateo capítulo 24. Dice, vamos a ir al verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Verso 20. Orad por que vuestra huida no sea en invierno ni en días sábados. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en días sábados. Ojo, hermanos, note con cuidado que a la luz de esta profecía bíblica, el pueblo de Dios iba a estar guardando el santo sábado. El santo sábado iba a estar vigente. Y si no, porque aquí dice, orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en días sábados. Clarito nos está mostrando que el pueblo de Dios iba a estar guardando el sábado en el tiempo del fin. Porque esta profecía no solamente se refería para la Edad Media, cuando la iglesia fue perseguida
sino también tiene doble cumplimiento. O sea, doble cumplimiento es la última profecía que nos está hablando Daniel capítulo 12, verso 1 en adelante. Sigamos adelante. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos serán acortados. La sierva del Señor en conflicto de los siglos, la 309, nos explica que esta profecía ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Ya lo dijimos hace un momento, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana persiguió al pueblo de Dios durante la Edad Media. Esto lo dice la sierva del Señor en conflicto de los siglos 309, último párrafo, lo leo. Dice, la persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, buscando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas al presidir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia. El Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta es una profecía que tiene doble cumplimiento. Ojo, hermanos, que se cumplió allá cuando la mujer huyó al desierto, cuando la mujer se escondió, cuando la mujer fue perseguida, que fueron las iglesias evangélicas protestantes, y luego vimos en el tema pasado que sale la descendencia de la mujer, que es la iglesia adventista. Pero esta profecía se vuelve a cumplir con el resto que sale ¿de dónde? El resto que sale de la descendencia, o sea, de la iglesia adventista, y que sale de las otras denominaciones para unirse al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Entonces, esta profecía de Mateo capítulo 24 se vuelve, dice, si aquellos días no fuesen acortados. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 12, vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 12, el verso 1 nos dice lo siguiente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Note con cuidado. Pero en aquel tiempo será ¿qué? Será librado tu pueblo. Entonces ahí se cumple otra vez esta profecía de Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire que es la misma profecía que nos está hablando Daniel, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cual nunca fue. Va a ser terrible la persecución. La última persecución que viene sobre el pueblo de Dios va a ser terrible, según Daniel 12:1. Y los días van a ser acortados de la misma manera que fueron acortados en aquel tiempo. Por esa razón, Eclesiastés capítulo 1, verso 9, que dice, ¿qué fue lo que? Vamos a ir a Eclesiastés para que no sean mis palabras. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. La repetición de las profecías. Eclesiastés capítulo 1, el verso 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Entonces aquí vemos una regla de interpretación doctrinaria y una regla de interpretación profética. ¿Qué es lo que fue? Ahí, lo mismo que será. Lo mismo que va a volver a pasar. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. También la encontramos en Eclesiastés capítulo 13, verso 15. Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Clarito como el agua. Podría leerles más textos del espíritu de profecía, donde la sierva del Señor nos dice, con referencia a esto, por ejemplo, quiero leerles un texto que me parece muy importante y no lo puedo pasar por alto, que está en el libro Conflicto de los Siglos, la 391. Conflicto de los Siglos 391. Y vea lo que dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos 391. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía.
sorprendente ¿qué? Analogía. Así que no se nos haga raro que la persecución que surgió el pueblo de Dios y que los días fueron acortados, se vuelve a cumplir otra vez, solo que esta tribulación es más terrible. La de Daniel capítulo 12, verso 1 es más terrible que la que hubo en la Edad Media. Y por esta razón los días van a ser acortados. Y por esta razón dice que orad pues porque vuestro día no sea en invierno ni en días sábados. Apocalipsis capítulo 24, Mateo capítulo 24, verso 20. Orad porque vuestro día no sea en invierno ni en días sábados, porque habrá gran tribulación cual no la ha habido. Es la tribulación de Daniel capítulo 12, verso 1. Por ende, la profecía de Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Entonces, podría leerles más texto con referencia a la regla de interpretación profética de Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Pero para los que están tomando nota, también lo encuentran en el libro Maranata, página 28, párrafo 3 y párrafo 4, y en el Mensajes Selectos, tomo 2, página 125, párrafo 0. Mensajes Selectos, tomo 2, página 125. Mensajes Selectos, tomo 2, página 125, el párrafo 0, y esa sí se la quiero leer. Mensajes Selectos, tomo 2, página 125, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Dice, 125, párrafo 2, dice, Mensajes Selectos, tomo 2, 125, párrafo 0, dice la sierva del Señor, y los solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral del cumplimiento, dice, mediante la historia de la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Este conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. ¿Cómo? Las cosas que han acontecido volverán a repetirse y se revivirán antiguas controversias. Claritico como el agua dice aquí, las cosas que han acontecido volverán a repetirse y revivirán y se revivirán antiguas controversias. Ahí claritico se lo acabo de leer en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 125, el párrafo 0. Entonces, esta profecía de Mateo 24 vuelve a cumplirse en algunos aspectos. Entonces, volviendo a Mateo 24, estamos desglosando las señales de Mateo 24. Entonces, vamos al verso 23. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, mirad que allí está, no lo creáis. Y dice, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. En el tema pasado, hermanos queridos, alcanzamos a ver que esos falsos profetas representan a las iglesias evangélicas protestantes, y que las características que le siguen, que tienen unas características especiales que las encontramos en Mateo capítulo 7, verso 21, 22 y 23, que esas características son que hacen milagros, que profetizan y que echan fuera demonios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Esas características solo corresponden a todas estas iglesias que dicen hablar en lenguas, que dicen que echan fuera demonios en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo hablan en lenguas, echan demonios y hacen milagros. Pero en el verso 23 Cristo les dice, de Mateo capítulo 7, verso 23, Cristo les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice apartados de mí? Porque eran el falso. Que hoy en día muchos adventistas, a mí se me olvida, no se me logra grabar el nombre de esta señora, muchos adventistas andan englobados o anonadados con esta señora que dice que es profetisa. ¿Cómo se llama ella? Daisy Escalante. Daisy Escalante, ¿verdad? Note con cuidado, yo estaba haciendo la pregunta, hermanos queridos, de Mateo capítulo 24, verso 24. No sé dónde se me había caído la llamada, pero habíamos dicho que los falsos profetas representan a las iglesias evangélicas protestantes, y por ende que sí, es una gran verdad.
y que las características que le siguen a estos falsos profetas son que ¿cuál es la característica que identifica a los falsos profetas según la Biblia? Según Mateo capítulo 7, versos 21, 22 y 23, y según Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14, y según Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, esas características son los milagros. Esas características que demuestran que son falsos profetas son las que profetizan, hacen milagros y echan fuera demonios en el nombre de Cristo. Y esto corresponde, estas señales que nos da la Biblia, estas características del falso profeta, corresponde a las iglesias evangélicas protestantes. Pero yo hago la pregunta, ¿será que dentro del adventismo también se han levantado falsos profetas? Claro que sí. Les estaba contando que acá en Colombia se ha levantado un movimiento de mujeres que dicen que tienen sueños y visiones y dicen grandes verdades del espíritu de profecía y de la Biblia que nosotros conocemos. Están diciendo grandes verdades que nosotros ya sabemos y dicen creer en el espíritu de profecía y dicen creer todo lo que la sierva del Señor dice, y hasta ahí vamos bien. Pero el enemigo es astuto, hermanos queridos. El enemigo es astuto. ¿Por qué razón? Porque nos da verdades que nosotros conocemos, pero muy sutilmente ellos van enseñando cosas contradictorias a lo que está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Les voy a decir por qué. Una de las cosas que ellas están enseñando es que el fin del tiempo, o sea, que el juicio por los muertos ya terminó y que el juicio por los vivos ya comenzó. Es una de las cosas que ellas están enseñando. Y otra de las cosas que están enseñando están diciendo de que nosotros debemos confesar los pecados, óiganlo bien, audiblemente, que para que Satanás y sus ángeles escuchen, que porque como Satanás y sus ángeles saben y conocen y tienen un registro de nuestros pecados, que cuando nosotros no confesamos nuestros pecados audiblemente, entonces Satanás nos reclama como suyos. Entonces que por esa razón debemos hacer una confesión de pecados audiblemente. A la luz de la Biblia, esto es falso. Esto es una contradicción de la Biblia. Por ende, esto muestra evidencias de que son un falso profeta, de que son falsos profetas. ¿Por qué son falsos profetas? Porque la Biblia nos dice claritamente de que dice, entra tú y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué nos muestra esto la Biblia? Nos está mostrando que la oración es ¿qué? Que la oración es secreta, que la oración personal tuya, que la oración personal mía es secreta. Por ende, no debo estar gritándole a los cuatro vientos, sino que debe ser secreta. Ni los ángeles malos deben estar escuchando mi oración. El Espíritu Santo es el único que conoce la mente, así que cuando yo oro mentalmente, el Espíritu Santo está tomando nota de mi oración. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces ellos están contradiciendo la Biblia. Y cuando dicen, en el otro punto, cuando dicen que el juicio de los muertos ya terminó y que el juicio de los vivos ya empezó, también están contradiciendo al espíritu de profecía. Y así sucesivamente en pequeñas cosas y pequeños detalles. Por esa razón, yo quiero que vayamos al libro de Maranata, página 190. Maranata, página 190. Y ustedes conocen, antes de leer esta página, ustedes conocen que hay otra profetisa que se levantó por allí, ¿dónde es? República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, ¿dónde es este sitio? Donde se levantó la señora Daisy Escalante, donde más de una adventista está cayendo que porque ella cita las citas de la sierva del Señor, porque dice que es la sierva del Señor, entonces están diciendo que esta es otra profeta que se levantó para nuestro tiempo. Y ojo con eso, hermanos, porque ella puede ir muy sutilmente, sacarlos de las verdades que nosotros conocemos, muy sutilmente, sacarnos de la verdad para introducirnos en el error. Hay que tener cuidado, hermanos, a la ley y al testimonio. Cuando alguien viene profetizando en el nombre de Dios y dice que tiene sueños y visiones, pero en algo contradice la Biblia, y en algo contradice la ley de Dios, y en algo contradice al espíritu de profecía, es un falso profeta. No le recibáis, no le digáis bienvenido, hermanos. Es de mucho cuidado, y con esto voy a ir al libro Maranata, página 190,
el párrafo 1. Dice, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá gran confusión. ¿Cómo? Vuelvo y lo leo. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrán conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Ojo con esto. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Justamente esto, véalo. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en cuanto a lo que concierne a la fe. No habrán conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Y una verdad tras otra se irán corrompiendo. ¿Una verdad tras qué? Tras otra se irán corrompiendo. Hoy en día se han levantado ministros y pastores, y aún dentro de la verdad presente predicadores, diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, enseñando un montón de falsedades y mentiras que contradicen al espíritu de profecía. Yo les he prometido ese tema y se lo tengo en remojo, hermanos, porque tengo que dar este tema a la luz de la Biblia del espíritu de profecía, la divinidad del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es o no es una persona. Porque es que ellos confunden, porque es que Dios no es un Dios de tres, ni Dios son dos. Dios es una unidad compuesta, hermanos. Dios es una unidad compuesta, y la Biblia dice Ejad. Dios, oye, oh Israel, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Entonces, aquí, esto que estamos leyendo en el libro Maranata, página 190, al párrafo 1, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Personas que se levantan para decir que Cristo Jesús no es Dios. Personas que se levantan para decir que el Espíritu Santo no es una persona. Que el Espíritu Santo no es una persona. Y es lo mismo que estoy leyendo aquí. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe, y no habrán conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irán corrompiendo. Y es verdad, y es verdad. Hoy en día vemos cómo falsas doctrinas han penetrado dentro del adventismo y se están corrompiendo las columnas de nuestra fe. Sigo leyendo. Después que la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las naciones, comenzará a actuar todo medio concebible de maldad. Las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: he aquí el Cristo, helo allí. Esta es la verdad. Yo tengo el mensaje de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿No estamos viendo eso? ¿No estamos viendo eso? Que se ven montones de predicadores, tanto en las iglesias protestantes como dentro del adventismo, diciendo, venga, yo tengo la verdad, este es el mensaje de la verdad. Mire, las mentes serán confundidas por muchas voces que clamarán: he aquí el Cristo, helo allí. Esta es la verdad. Yo tengo el mensaje de Dios. Él me ha sido enviado con gran luz. Entonces se removerán los hitos, dice la sierva del Señor. ¿Entonces qué? Se removerán los hitos, y se tratará de derribar las columnas de nuestra fe. Y se tratará de derribar las columnas de nuestra fe. Se hará un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y despreciar a Dios mismo al reemplazar el día bendecido y santificado. Y se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. ¿Y qué vimos a través del sacerdote Luis Pero? Enseñando en un debate con dos pastores adventistas, con dos piojos y garrapatas que no estudian ni profundizan la Biblia, para haberle demostrado a ese sacerdote católico y a estos católicos que estaban allí en este debate público que el día domingo es un falso día de reposo impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el primer día de la semana dedicado al Yo Soy. ¿Por qué? Mire, cumplimiento. Nos estamos preparando, estamos viendo las evidencias de los acontecimientos del fin de este planeta Tierra y del pronto regreso de Cristo. A la luz de las cosas que están sucediendo en el mundo, a través de los medios de comunicación, a través de todos estos canales de televisión, estamos viendo las evidencias. Tan solo es prender las noticias y estamos viendo las evidencias, hermanos queridos. ¿Cómo se están cumpliendo?
Entramos a YouTube y vemos cómo se están cumpliendo las señales delante de nuestros ojos. Sigamos adelante. Entonces, ¿por qué hoy en día muchos adventistas corren detrás de estos profetas cuando tenemos la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Luego acaso no está escrito todo acá en el espíritu de profecía, hermanos queridos? Aquí está. Debemos basarnos, nuestra fe debe estar basada en un escrito está, hermanos queridos, en un escrito está, debe estar basada nuestra fe. No debemos ser movidos por señales y milagros. El pueblo, el afianzamiento, el sello del Dios vivo es un afianzamiento en la verdad, dice la sierva del Señor, tanto intelectualmente como espiritualmente. Pregunta, ¿cómo nos vamos a afianzar nosotros si no estudiamos? Esto es un llamado a que nos preparemos, a que estudiemos, a que profundicemos las Escrituras, a que no dediquemos tiempo, que no desperdiciemos más el tiempo, que debemos aprovechar al máximo el tiempo estudiando las Escrituras y los testimonios para que haya un afianzamiento en la verdad y para que también lo llevemos a la vida práctica. Sigamos adelante con Mateo capítulo 24 y vamos a saltar al verso 32. De la idea de aprender la parábola, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ¿estamos viendo las evidencias? Claro que sí. Y como estamos viendo las evidencias, entonces sabemos que el verano está ¿qué? Sabemos que el verano está cerca. Entonces, hermanos queridos, preparémonos porque está muy cerca a las puertas. Ahora, verso 33 dice, así también vosotros cuando vais a hacer estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Verso 34, de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. O sea, la generación que ¿qué? La generación que viene todas las señales. Yo les hago la pregunta, hermanos. Yo les hago la pregunta en esta noche. ¿Estamos viendo las señales? ¿Estamos viendo las evidencias que están ocurriendo delante de nuestros ojos? Lo hemos desglosado estudiando el rollo de la profecía de Mateo capítulo 24, versículo por versículo lo hemos desglosado y a la luz del escrito de profecía. Lo estamos viendo. De cierto os digo que no pasará esa generación. O sea que esta generación que viene, la generación que viene las señales, que viene todas las señales juntas, es la generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca, dice acá el verso 34. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el verso 35. Y el verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ojo con eso. Mas como en los días de ¿qué? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pregunta, aquí nos da una señal característica del fin del mundo y del pronto regreso de Cristo, y es bien contundente esa señal. Dice que como en los días de Noé, dice el verso 37, mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es esa señal? ¿Cómo eran los días de Noé? Verso 38. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, ¿estaban qué? Comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, dice. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, y se los llevó a todos. Dicho sea de paso, ¿quiénes son los llevados aquí? Los destruidos, vea. ¿Quiénes son los llevados? Mateo 24, verso 39, dice, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces aquí encontramos una evidencia bíblica de que los tomados, los llevados, son los destruidos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, el verso 37, coloca como evidencia los días de Noé para nuestro tiempo? ¿Por qué lo trae de allá y lo coloca acá?
La respuesta es muy sencilla, porque en el verso 38 dice, porque como en los días del diluvio estaban comiendo. Ahora, yo les hago una pregunta. Entonces, porque Cristo viene y es el fin del mundo, porque el Señor Jesucristo viene, nuestro Salvador viene y es el fin del mundo, entonces, ¿no debemos comer? ¿Es pecado comer? Desde luego que no, hermanos. Desde luego que no. Entonces, cuando Mateo capítulo 24, verso 38 dice, antes de que estaban comiendo, debe ser que estaban comiendo algo que no debían comer. Por esa razón lo trae allá y lo coloca acá, porque no es que sea pecado comer. Dice, y estaban bebiendo. Entonces, dice, estaban comiendo y estaban bebiendo. Yo les hago una pregunta. ¿Es pecado comer? ¿Y es pecado beber? ¿Y es pecado casarse? Y dice, casándose y dándose en casamiento. ¿Es pecado casarse? Desde luego que no. Entonces, ¿por qué Cristo lo coloca como una señal? Que el comer, el beber y casarse es una señal. Claro, ¿por qué razón? Ya vamos a ver por qué razón. La respuesta es muy sencilla, hermanos queridos. La respuesta nos la da la misma Biblia. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 6, el verso 5 y el verso 8, estaba la tierra, o sea, cuando dice la Biblia, coloca Mateo 24, el comer y el beber y el casarse como una señal de pronto regreso de Cristo, no se refiere al matrimonio original, al matrimonio que estableció Dios en el Edén entre un hombre y una mujer. Aquí se refiere al matrimonio homosexual. Por esa razón lo colocó como una señal. Y el comer también lo colocó como una señal de pronto regreso de Cristo, porque dice comiendo y bebiendo. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 10, verso 31, si no estoy mal. Vamos a ir a Primera de Corintios, verso 31. ¿Y por qué vamos a desglosar esto? El comer y el beber como una señal del pronto regreso de Cristo. Entonces, ¿a qué comida se refiere? Primera de Corintios capítulo 10, verso 31 nos dice, Primera de Corintios 10, 31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note con cuidado que aquí dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿será que si yo como alimentos que no debo comer, estoy dando gloria a Dios? ¿O estoy dando gloria a mi vientre? ¿Estoy dando gloria a mi estómago? ¿Estoy dando gloria a mi apetito pervertido? Desde luego que Cristo colocó esta señal de Mateo capítulo 24, el comer y el beber, como una señal para el fin del mundo, porque se refería a cierta clase de alimentos que no debíamos estar comiendo en el gran día de la expiación. Esta es una profecía que me gustaría explicarles porque es bastante larga, y es la profecía de Isaías capítulo 22, uniéndola con consejo sobre régimen alimenticio y conflicto de los siglos, y la puerta abierta y cerrada de Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Me gastaría por lo menos más de media hora explicándola, pero sí quiero explicársela en el próximo tema, hermanos queridos. Quiero explicársela por qué Cristo colocó el comer, el beber, como una señal para la venida de Cristo. ¿Qué significa eso? Porque comer y beber no es pecado, y casarse tampoco es pecado. Entonces, ¿a qué tipo de matrimonio es el que está refiriéndose Cristo aquí, cuando lo coloca como una señal del pronto regreso de Cristo? ¿A qué tipo de matrimonio? Es la gran pregunta que quiero dejarles para terminar nuestro tema en el día de hoy. Ahí les dejo la pregunta. ¿Quieres saber por qué Dios colocó, nuestro Señor Jesucristo colocó el comer y el beber y el casarse como una señal del pronto regreso de Cristo? ¿Quieres saberlo, hermano? Entonces no se pierda nuestro último tema en el próximo lunes o martes o miércoles, no sé, les estaremos avisando. No se lo pierda, porque lo vamos a desglosar a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Vamos a desglosar estas tres señales que hay aquí: el comer, el beber y el casarse. Vamos a desglosar estas tres señales. Entonces,
que colocó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, el verso 37 y el verso 38. Hermanos queridos, aquí hemos terminado nuestro tema del día de hoy. ¿Aló, hermanos? Sí, hermano. Si es tan amable, llévenos con una oración. Ok, hermanitos, vamos a orar. Pero antes de orar, yo quisiera saber si hay alguna pregunta por ahí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiera preguntar algo? Sí, voy a abrir las líneas por si alguien tiene una pregunta. Ok, la línea está abierta, estrella 61. Si alguien tiene una pregunta, ahora es el tiempo. Bueno, parece que nadie tiene preguntas. ¿Hay alguna pregunta, estrella 61? La línea está abierta. Estrella 61, hermano, si alguien tiene una pregunta. Pastor, parece que no hay preguntas. El mensaje ha sido bien claro, gracias a Dios. Le damos gloria y honra a nuestro Creador, porque como siempre digo, Él usa a sus siervos para traer el mensaje y enseñarle al pueblo los acontecimientos que están sucediendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Así que alabado sea nuestro Creador. Alabado sea Dios. Y entonces, vuelvo y le recalco, hermanos, quedamos parados sobre Mateo capítulo 24, verso 37 y verso 38, porque aquí hay mucha tela de donde cortar, hermanos queridos. Mucha tela de donde cortar. Y un punto que se me olvidó y que no se me puede olvidar en el próximo tema es el movimiento de la ley dominical, porque hoy hablamos de Mateo 24, verso 15, pero a mí se me olvidó hablar sobre el movimiento de la ley dominical a través del cambio climático y a través del Día de la Familia, y cómo es una evidencia que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero en el próximo tema tengo que hacer énfasis en esa partecita, y ahí volvemos a Mateo 24, verso 37 y verso 38. Hermanos queridos, vamos a orar. Oremos. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, gracias Señor, porque hasta aquí sabemos que tú nos has asistido a través de tus santos ángeles y a través de tu santo y divino Espíritu. Amén. Graba en nuestra mente y graba en nuestro corazón lo que hemos estudiado de tu palabra. Ayúdanos, Padre mío, cada día a caminar contigo. Ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a amarte y ayúdanos a amar el estudio de tu palabra, y ayúdanos a profundizar en las Sagradas Escrituras y en los testimonios cada día más, para tener un afianzamiento en la verdad tanto intelectualmente, y con la ayuda de tu Santo Espíritu nos ayudes a llevarlo a la práctica. Padre amado, ten misericordia de tu pueblo y ten misericordia de los sinceros que se encuentran en las diferentes denominaciones, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Despiértalo, Señor. Levanta atalayas que levanten la voz, que alcen la voz como trompeta, y muestren a su pueblo, y muestren a todas estas iglesias la verdad presente para este tiempo. Levanta, Señor, atalayas para que despierten a aquellos sinceros que están dormidos allí y puedan tomar decisiones de vida para vida y se puedan preparar junto con nosotros para el reino de los cielos. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, para no caer en la tentación, para no caer en el pecado. Ayúdanos a enamorarnos de ti, ayúdanos a amarte y ayúdanos a amarnos a nosotros, a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a dejar las disputas, la envidia, el egoísmo, y ayúdanos a unirnos como pueblo que proclama una verdad santa, que es tu santa ley, como pueblo que cree en el espíritu de profecía, lo que tú nos has dejado a través de tu sierva, Padre eterno. Danos sabiduría para seguir creciendo en gracia cada día. Danos sabiduría, Señor, para seguir creciendo en conocimiento, para enseñar estas verdades a otros que no las conocen. Y síguenos usando, si es tu santa y divina voluntad, como instrumentos poderosos en tus santas manos de amor. Padre amado, quédate con nosotros. En este día, Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Ayúdanos a tener una noche de descanso, una noche de reposo, y danos fuerza, Señor, y si es tu voluntad, que abramos nuestros ojos en un día más, que
Abramos nuestros ojos para honrar y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos unidos de tu santa mano y a no separarnos nunca más. Señor, danos tu bendición. Te la pedimos, te lo rogamos, implorando tu misericordia en la justicia perfecta y en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Amén. pastor. Lo esperamos el próximo lunes. Si hay algún cambio para continuar en esta semana, se le va a informar, pero sí lo esperamos aquí, claro que sí. Es muy importante que entendamos estos temas, hermanos, que los estudiemos, están grabados, necesitamos volverlos a estudiar una y otra vez, porque es para este tiempo, ya que nuestro Señor Jesucristo, su venida es inminente, está a las mismas puertas, y eso nos llena de alegría, hermanos, porque estamos viendo todos estos acontecimientos, esto es profecía, lo estamos viendo a nuestros ojos. Así que es un privilegio para nosotros, hermanos. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios, que no importa lo que estemos pasando, nuestro Dios está siempre con nosotros. Él lleva nuestro barco a puerto seguro. Así que le damos las gracias a todos aquellos que estuvieron esta noche con nosotros y una bendición especial, y que si es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que está en control de todo, que mañana nos regale un nuevo día para seguir alabando, glorificando su nombre y para seguir llevando este mensaje, hermanos. Y recordemos la importancia de ayunar y orar los unos por los otros, hermanos, especialmente en estos momentos. Amén, hermanito. Donde todo ya está a la vista de nuestros ojos, hermanos. Eso debe de llenarnos de alegría, saber que nuestro Redentor está cerca. Así que gloria a Dios. Y recordemos que es el Espíritu Santo que nos dirige en todo lo que nosotros hacemos. No contricéis al Espíritu de Dios con el cual hemos sido sellados. Tengamos eso siempre presente. Así es, hermanita. Gloria a Dios, que la hoy gloria en día, sea para nuestro Dios. Amén. Que la gloria sea para nuestro Dios y solamente para nuestro Dios. Hoy en día, hermanos queridos, o sea, creemos que todavía mucha gente cree, muchos hermanos creen que todavía esto se demora muchos años, pero estamos viendo las evidencias tan claras y tan tangibles que cuando estudiamos la profecía es la brújula que nos muestra, es el mapa, la profecía es el mapa y es la brújula que nos muestra de que estamos a las puertas de la venida de Cristo y la destrucción de este planeta Tierra, y que debemos estar preparados. Entonces nos da alegría, pero a la vez también debemos estar clamando y gimiendo por los pecados del pueblo, por el pecado de nuestros hermanos, por el pecado de nosotros mismos, por el pecado de nuestros hermanos de la corporación. Debemos estar gimiendo y clamando para poder ser aptos para el reino de los cielos, y debemos apartarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de todo egoísmo, de toda envidia, de toda avaricia. Debemos estar apartándonos de toda iniquidad, hermanos. Ya debemos estar santificándonos. Entonces, y debemos estar afianzándonos en la verdad de las verdaderas doctrinas del adventismo, las doctrinas puras que fueron dadas a los pioneros de la Iglesia Adventista del séptimo día, porque hoy en día hay muchos engaños aún dentro del adventismo, hermanos, y eso es una de las señales que Cristo había colocado, ¿sí? Que si fuera posible aún serían engañados los escogidos, si fuera posible. Entonces es tremendo el engaño tan terrible que se está levantando hoy en día, y lo vemos a nivel de la corporación y aún de verdad presente, hermanos y hermanas que se levantan diciendo que son profetas, que tienen sueños, que tienen visiones, y te dicen verdades, pero después también te meten la mentira muy sutilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que estar afianzándonos y estudiando y leyendo de la Biblia y del espíritu de profecía, como dice la sierva del Señor en Maranata, página 28, que el comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios son los que estudian las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así lo dice la sierva del Señor en Maranata, página 28. Entonces, beber la carne, beber la sangre y comer la carne del Hijo de Dios es estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así lo dice la sierva del Señor. Así que debemos estar estudiando, debemos estar preparándonos. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, y recordemos que cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos representando al Creador del universo.
Recordemos que lo único que Así es. llevaremos al cielo será el carácter, pero el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, un carácter de humildad, de obediencia, porque Él nos los dejó de ejemplo. No perdamos la corona, porque Cristo está a las puertas. Gloria a Dios. Gracias, pastor, y nuevamente gracias a todos los que estuvieron. Bendiciones, y que el ángel de Jehová nos acompañe a cada uno, ¿verdad? Que la gloria sea para Amén, nuestro que Dios. así sea. Amén. La Así que, honra y la gloria buenas sea para noches. Dios. Gracias, mis amados hermanos. Amén. Buenas noches, Amén. quedan despedidos todos mis hermanos de la cadena. Un saludo, un abrazo para todos. Los quiero y los amo en Cristo Jesús. Oren por este servidor. Solamente soy un instrumento en las manos de Dios y a Él solamente se ha alabado, solamente Dios y su Santo Espíritu que me usa para predicar su palabra. Oren mucho, hermanos, por mí y por los ministros, no solo por mí, sino por todos los ministros que predicamos en esta cadena, hermanos, por el hermano Juan Bautista, por el hermano Leonardo Robles, por el hermano César Pacheco, por el hermano Fernando Daitlán, por todos estos hermanos, por el hermano Heriberto del Ecuador. Entonces, hermanos, oren por todos esos hermanos que predican en la cadena, hermanos, por el hermano de Panamá, se me olvida el hermano Piedrejita. se me olvidó el hermano Piedradita. Oremos por todos esos hermanos, porque mire, los siervos de Dios somos atacados cada día por personas, por los ángeles caídos, y ustedes no se imaginan los ataques del enemigo. Y usted más que nadie debe haber escuchado mi historia de cuanto a mi esposa. Hermano, eso es una cosa terrible y dolorosa, hermano. Entonces, que yo perdí a mi esposa. Entonces, hermanos, vamos a ser atacados de una manera u otra. Y créanme que para mí no fue fácil, porque yo la quiero, yo amo a esa mujer, la amo con todo mi corazón, y yo pedí oración por meses enteros por ella, y ustedes creo que me escucharon. Ustedes fueron testigos del gran dolor y la gran tristeza que hay en mi corazón, que todavía siento tristeza y todavía oro por ella. Pero miren cómo nos ataca el enemigo, de una manera u otra nos ataca. Entonces oren por los ministros, hermanos, oren por los predicadores y oren por ustedes mismos. Y oremos los unos por los otros, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2, y cumplir así la ley de Cristo. Entonces oremos los unos por los otros, porque no son tiempos fáciles. Debemos unirnos como pueblo de Dios. Debemos dejar nuestras diferencias, debemos dejar el orgullo, ese orgullo que nos separa de Dios. El orgullo no es bueno, debemos agachar nuestras cabezas y tenemos que decirle al hermano, perdóneme, si me hago entender, pero debemos dejar el orgullo, la envidia, el egoísmo, la avaricia. Debemos de estar dejando de robar a Dios, debemos de estar dejando cosas que no debemos tener ya en nuestro carácter. Cada día debemos de humillarnos y orar al Señor que nos ayude a santificarnos y nos limpie de todas estas cosas, del chisme, porque el chisme sí que hay en el pueblo de Dios, una cosa terrible, y por el chisme muchas personas van a perder su corona. Es muy triste, pero es así. Dios nos ayude y nos dé su gracia, y nos dé victoria sobre el pecado en cada punto. Y necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dé fuerza y poder para abandonar, para apartarnos del pecado, hermanos queridos, para apartarnos del chisme, de todo lo que nos separe de Dios, todo aquello que sea un tropiezo y que nos separe de Dios. Debemos apartarnos de esas cosas. Proverbios es muy claro cuando dice el sabio Salomón, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Debemos pedirle a Dios que nos dé fuerza, templanza y dominio propio, y nos dé su Santo Espíritu para poder vencer el pecado. O como dice la sierva del Señor en el libro Deseado a todas las gentes, que únicamente con la intervención y el poder de la tercera persona de la divinidad, así lo dicen esas palabras textualmente, la tercera persona de la divinidad, podremos hacer frente y vencer el pecado. Entonces necesitamos que la tercera persona de la divinidad se una a nosotros, entre en nosotros y more en nosotros para poder vencer la tentación y poder vencer el pecado. Ese es mi deseo de oración en esta tarde, hermana querida, y a todos mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Así que, hermanos, vamos a quedar despedidos. Que el ángel de Jehová siempre nos acompañe. Buenas noches para todos. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Amén.